3 minutos pasados de la hora 22, las 10 de la noche aquí en la República Argentina, y esto es La Charla. Y en La Charla charlamos, por eso se llama La Charla. Nuestro invitado de hoy esboza tibiamente una sonrisa, como diciendo, y sí, Uberman, no me vas a traer acá. Como decimos habitualmente, si bailáramos se llamaría La Danza. Pero no, como charlamos, se llama La Charla. Mi nombre es Diego Uberman y vamos a estar juntos hasta las 12 de la noche charlando, como lo hacemos todos los domingos, con alguien que consideramos interesante, atractivo, polémico, inquietante. Después se me van a... No me haber equivocado, ¿no? Venir un domingo a la noche a la radio con el clima que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bastante particular. No, está complicado. Un poquito. Parece que puede llegar a nevar, ¿eh? Dicen. Sí, es una probabilidad. Un amigo mío diría, el gobierno prometió que va a nevar. Parece. Bueno, te cuento con quién vamos a charlar en la noche de hoy. Hace un par de semanas, no muchas, tuvimos la visita de una periodista, una colega, que escribió un libro sobre el Opus Dei. Bien, a lo cual vos podés decirme qué me importa. Sería una respuesta posible. ¿Qué me importa? Sería una respuesta posible. Claro. Pero de resultas de esa charla hubo mucha gente que vinculó, relacionó o intentó buscar la relación. Bueno, no sé, que de repente se le despertó, ¿no?, la inquietud de decir, bueno, ¿y qué relación tienen con la masonería? ¿Y qué relación tienen con la masonería? Y la respuesta es muy simple, ninguna. Lo íbamos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Mirá, hasta donde yo sé, ninguna. Pero pensamos, reflexionamos, meditamos y dijimos, qué mejor entonces que tener una charla con alguien justamente que pueda arrojar luz, que pueda arrojar luz sobre ese tema. Y entonces invitamos, nada más y nada menos, que al número uno de la masonería, al presidente de la masonería, al gran maestre de la masonería, que de repente para muchas personas quizás es una persona oscura, rara, ¿no? Así, misteriosa, y que en realidad no lo es. Ahora te voy a contar quién es. Estuviste escuchando recién que estaba hablando incluso. De la masonería todo el mundo sabe lo que es, o tiene una idea, conocen el nombre por lo pronto, ¿no? Todo el mundo tiene una idea, conocen el nombre por lo pronto, ¿no? Todo el mundo no te dicen que lo que, ¿no? Saben. Hay gente que tiene una opinión formada, basada en información, gente que tiene una opinión formada porque la tiene formada, simplemente, pero todos tienen algo para opinar sobre el tema. Entonces dijimos, vamos a hablar sobre el tema. Entonces dijimos, vamos a hablar con alguien que sabe. Pablo Lázaro, el ingeniero Pablo Lázaro, es el gran maestre de la masonería. Es un hombre de menos de 50 años, es ingeniero especializado en seguridad informática o en ciberseguridad, si querés. No sé si tiene que ver con la masonería. Bueno, te lo va a explicar él. Enorme gentileza de haber venido un domingo a la noche aquí a la radio. Así que los saludamos. Hola, Pablo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar acá con todos ustedes y estar acá en vivo para todo el país en una noche, como bien decías, tan fría, al menos en Buenos Aires. Claro, una noche rara. Bueno, y dice... qué cosa rara, ¿no? Qué oscuro. Algunos lo vinculan con esta otra clase de institución, en el caso religiosa como el Opus Dei. ¿Por qué pasa eso? Bueno, nosotros pensamos que justamente a lo largo de la historia se ha llenado de mitos nuestra institución, justamente y haciendo un mea culpa porque la masonería es la institución, ¿no? Porque si bien es una institución abierta, laica, libre pensadora, que trabajó siempre en pos de la modernidad, somos hijos de la Ilustración, trabajó por la razón, como en algún momento de su historia fue secreta, cuando los masones se jugaban literalmente la vida contra regímenes teocráticos y monárquicos, mucho más acá en el tiempo, creo que el oyente entiende como algo de lo más conocido las logias lautarinas, la logia Lautaro, como logia militar, eran secretas porque justamente se peleaban con su vida y por su vida, secretas porque justamente se peleaban con su vida y por su vida para lograr un objetivo. Pero con la vigencia de la Constitución en las democracias modernas, nosotros decimos que la masonería es discreta, no secreta, es decir, no hacemos publicidad o propaganda específica.
No hacemos publicidad o propaganda específicamente de, mire, la masonería está haciendo esto, la masonería hizo lo otro. Pero, a diferencia de otros países de la región, como siempre contamos, acá al lado, Uruguay, nuestros vecinos, Tabaré Vázquez, presidente de la Nación, en su momento en vecinos, Tabaré Vázquez, presidente de la Nación, en su momento en ejercicio, decía públicamente que era masón y todo bien. En Argentina hay un halo de misterio sumado a que nuestras dictaduras, desde el año 30 a la fecha, a diferencia de las regiones, y aclaro, no hay ninguna dictadura buena, pero digo nuestra dictadura, a diferencia de las regiones, y aclaro, no hay ninguna dictadura buena, pero digo nuestra dictadura, tuvo un fuerte componente reaccionario, ¿no? O sea, fue muy, muy conservadora, con una cuestión ideológica de perseguir al que piensa diferente, en este caso desde la religiosidad. Y la masonería pregona y lucha desde la religiosidad. Y la masonería pregona y lucha por el laicismo, que no es estar en contra de ninguna religión, sino por el contrario, defender el derecho a creer y no creer y poner en pie de igualdad a todas las religiones. Si hacemos un recorrido por nuestro país, aprovechando que estamos en un medio rural, vamos a ver que siguen existiendo, o al menos como piezas de museo, creo yo, los famosos cementerios de disidentes, que es una palabra bonita para decir aquel no católico, ¿no? Que era la historia tradicional de nuestro país. Entonces la masonería dio peleas como la ley de cementerios, la ley de divorcio, la ley de casamiento, por sentados, pero que le han valido un enfrentamiento con la Iglesia Católica en nuestro país, es decir, la cuestión política de la Iglesia. Nosotros siempre decimos que la masonería no es antirreligiosa, no tiene ningún problema con ninguna religión, particularmente tampoco con la Iglesia Católica. Hubo papa. Argentina recibió una inmigración muy, muy, muy importante de republicanos españoles exiliados del franquismo. Franco persiguió expresamente a la masonería, tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería, muchos perdieron su vida, y aquellos que lograron emigrar, siempre decimos la República, aquellos que lograron establecerse acá influenciaron muchísimo, eran muchos masones. Esa idea de no digas que sos masón porque puedes perder el laburo, puedes tener problemas con tu familia. Entonces, hemos tenido maestros que nos decían, mirá, nuestra fortaleza es el silencio. No hay que contestar agravios, no hay que salir. Nuestra fortaleza es el silencio. No hay que contestar agravios, no hay que salir. Y bueno, si durante mucho, mucho, mucho tiempo se dijo cualquier cosa de la masonería y nosotros no salimos a contar qué es y qué no es la masonería, pasan estas cosas, se llenan de mitos, de supersticiones, etcétera, ¿no? Sí, me da la sensación... De mitos, de supersticiones, etcétera, ¿no? Sí, me da la sensación, desmentime si es así, de que hay una suerte de punto de inflexión, ¿no? en esta cuestión. Te digo, por ahí en el siglo XIX, en los 1800 hasta principios del siglo XX, todas las personas de determinado nivel socioeconómico-cultural, con un pensamiento progresista o democrático, participaban de la masonería. Y a partir de 1930, yo pongo esa fecha, ¿no? Vos me dirás sí o no. Con el derrocamiento de Irigoyen y el establecimiento de esta suerte de orden conservador, es donde la masonería se repliega, y esto llegó hasta muy entrado el tiempo. ¿Es así? Absolutamente. Sí, te agrego un paréntesis, no solo no era una cuestión de clases ser masón, era una cuestión de interés. Claramente, en cierta aristocracia o cierto nivel de pensamiento, nivel de instrucción, digamos, la generación famosa, ¿no? de Alberdi y demás, la generación de la acción famosa, ¿no? de Alberdi y demás, la generación del 80, eran masones, pero también había masones iletrados. Nosotros hemos encontrado en lo que hoy es La Boca actas de logias como Liberi Pensatori, Hijos del Trabajo, que por ahí son un poco más modernas, actas firmadas. Sin embargo, trabajaban filantrópicamente en construir escuelas, caminos. El masón es aquel que se convierte en ciudadano para trabajar con y por el otro. En algún caso en cuestiones políticas, en cuestiones filantrópicas, es tratar de entender al otro como uno mismo
buscar puntos de... Entonces, sí, la década del 30 claramente fue una bisagra. Una bisagra. Nosotros siempre contabilizamos que del año 30 a la hasta el retorno de la democracia perdemos cerca de 400 propiedades en el país. Y eso es porque muchos abandonaron la masonería justamente por presiones familiares, de mirá, no, y dice que es malo. Bueno, se fueron cayendo las logias, empezaron a trabajar de forma mucho más secreta, desaparecieron de la cosa pública, o sea, existíamos en los protocolos, en las intendencias. Uno puede ir a Necochea, provincia de Buenos Aires, y el acta fundacional dice a la gloria, provincia de Buenos Aires, y el acta fundacional dice a la gloria del gran arquitecto del universo, que es como los masones comenzamos nuestros trabajos. Es decir, uno puede ir a la plaza pública o la plaza de armas, como en Santa Fe o Mar del Plata, Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, uno puede ver el cuartel de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, uno puede ver el cuartel de bomberos, la iglesia, la escuela, la municipalidad y la logia masónica. Algunas ciudades siguen manteniendo eso, pero de la década del 30 hasta el retorno pleno de la democracia se fueron cerrando, se fueron desapareciendo cada uno de estos edificios. Democracia se fueron cerrando, se fueron desapareciendo cada uno de estos edificios, cada una de estas logias. E incluso con la vuelta de la democracia, por supuesto, existía todavía una corriente muy conservadora dentro de la masonería, que en parte por haberla pasado muy mal, en parte por tradición, entendía que no había que abrirse, no había que contestar, dicho de alguna manera. Nuestra corriente, esta corriente que hace esta apertura, que llega a la conducción de la masonería en el año 2008, y siempre, claro, somos muy respetuosos del que la pasó muy mal y entendemos la lógica de por qué la institución funcionaba así en alguna época, pero entendemos que no hay nada que esconder, que hay mucho para contar de qué hizo, qué hace y hacia dónde va la masonería. Me estás dando 200.000 títulos. Bien. Claro, se abre un abanico de preguntas, de dudas. Algunas tienen que ver con el presente, otras tienen que ver con el pasado. Vos hablabas, no olvidemos el futuro. Hablabas, por ejemplo, que en Uruguay el expresidente Tabaré Vázquez decía que abiertamente que era masón. Bueno, yo he visto, por ejemplo, documentos, fotos, en Estados Unidos y en Inglaterra también. Totalmente. ¿No? O sea, la condición de masón de un tipo no es diferente a la de pertenecer a cualquier otra institución. Exacto, en Estados Unidos. La ciudad de Washington fue diseñada como una logia masónica, así como nuestra ciudad de La Plata tiene un diseño arquitectónico evocando o rememorando una logia masónica que tiene un sentido simbólico en esto, ¿no? Es más, uno puede ir en Estados Unidos al Washington Memorial y hay un cuadro de la ceremonia de la ciudad de Washington, D.C., y en este sentido es una ceremonia masónica y se lo puede ver a Washington con mandil. Es decir, es algo absolutamente popular en Estados Unidos. Hoy, en franca expansión, tuvo un paréntesis bastante importante de la década del 90. Vieron a entrar en las fraternidades de las universidades, eso es una práctica muy común en Estados Unidos, el tema de las fraternidades. Empezó a estar nuevamente vigente en cuestiones filantrópicas y en general en América está creciendo, pero particularmente Sudamérica, lo que es el Cono Sur, muy especialmente, tiene una tasa de crecimiento muy importante en la masonería. Ahora vamos a eso. Vos hablabas hace un rato, decías, bueno, esos masones españoles o italianos de principio del siglo XX no eran una aristocracia, había gente de todo tipo. ¿Es una suerte de élite la masonería para ingresar o para pertenecer? ¿Hay alguna clase de filtro? No es una élite en el sentido ni económico ni estrictamente intelectual, porque justamente los únicos requisitos para ingresar son ser hombre o mujer, mayor de 18 años, y dos requisitos fundamentales. Primero, estar conteste con la ley. El masón está juramentado de respetar las leyes de la nación en la que vive. Y segundo, y absolutamente más importante, y te diría condición sine qua non, estar dispuesto a estar sentado al lado
de alguien que está en las antípodas de su forma de pensar. Es decir, si es católico al lado de un ateo, de un judío, de un musulmán, si es católico al lado de un ateo, de un judío, de un musulmán, si es musulmán de un judío, de un agnóstico, si un radical al lado de un peronista al lado de un socialista o de un partidario, porque lo que buscamos dentro de la logia es tener un corte de la sociedad, donde tratado de un tema escuchamos la opinión de todos. Es decir, donde tratado de un tema escuchamos la opinión de todos. Es decir, es un lugar donde tenés que escuchar a todo el mundo, pero también te van a escuchar. Cosa que hoy parece, según un colega tuyo, contracultural. Claro. Mira, dice un oyente: buenas noches, estimado, soy Martín, desde el territorio libre de La Plata. Sí, nos hace dos preguntas, una hacia el costado, y la otra hacia adentro. Dice: ¿tienen algo que ver con los templarios? Claro, porque vos venís hablando de todo un recorrido, si querés, sobre la institucionalidad, la historia, pero etérico, ¿no?, en un punto. Entonces pregunta Martín: ¿tiene algo que ver con los templarios? Y otra más, dice: ¿la masonería es una cuestión de fe como una religión? No es una religión porque no trabaja sobre la trascendencia, vamos a decir. Es decir, las religiones, independientemente de la fe de cada uno, se preguntan de dónde venimos, hacia dónde exista un más allá. El masón, si bien individualmente se lo invita a trabajar en eso, se ocupa la masonería del hombre aquí y ahora, digamos, de hacer una sociedad mejor acá. Por eso nosotros tenemos un símbolo muy importante. Cuando uno ingresa a la masonería, jura tanto sobre lo que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros considere como su religión, o ninguna, pero es un símbolo, no es algo religioso, y la Constitución Nacional, ¿sí?, combinados. ¿Por qué? Porque el libro de la ley sagrada te invita a reflexionar de dónde venimos, hacia dónde vamos. No tienen relación directa con la masonería en torno a su origen, porque recordemos que los templarios eran curas, básicamente, eran en su momento a los que custodiaban los caminos de las cruzadas. Tenemos una historia común bastante posterior, donde templarios, después de asesinar, muchos templarios después fueron masones, pero son instituciones diferentes, lo mismo que los Illuminati, son instituciones diferentes. Los Illuminati eran los Iluminados de Baviera y otros tantos, eran en un momento donde existía algo como el Index Librarum, es decir, donde el Vaticano tenía el índice de qué libros se podían leer y qué no. Bueno, un grupo de científicos muy importante y de renombre, diríamos hoy, se juntaba a leer igual y a filosofar igual y a desarrollar e investigar igual. Perseguidos, muchos muertos, muchos de ellos ingresan después a la masonería, pero son instituciones, muchos muertos, muchos de ellos ingresan después a la masonería, pero son instituciones diferentes. Bien, me imagino que hay un punto histórico, un momento cero de creación o de fundación de la masonería contemporánea, porque estamos hablando de Illuminati, estamos hablando de templarios, estamos en el terreno casi de organizaciones míticas de la prehistoria, o casi o del medioevo, pero vos sos el gran maestre de la masonería argentina hoy, y la masonería argentina, entiendo por lo que yo pude leer hoy, participa de instituciones que agrupan a otras masonerías de otros países. Bueno, esto tiene que tener un punto cero. Bueno, ¿no? Siempre es bueno aclarar, no existe un papa masón, salvando las distancias y con todo respeto, no hay una autoridad mundial por país. Hay un gran maestre de Argentina, uno de Chile, otro de Alemania. Pero al igual que en los países, que somos potencia por territorio, existen foros de confluencia, que al igual que en los países, digamos, no son vinculantes. Así como está la OEA para los países, existe la Confederación Masónica América, así como está la ONU para los países, existe la Conferencia Mundial de Grandes Logias, pero, como decía, son foros de confluencia. Es decir, supongamos que voy a una reunión, de hecho ahora, la semana que viene hay una reunión en Brasilia de una parte de la Confederación Masónica Interamericana, y supongamos un absurdo, porque esto jamás pasaría, pero imaginemos que en toda América se habla solamente en inglés en la masonería. Y yo puedo venir a Argentina y decir no, de ninguna manera, porque tenemos potestad o somos potencia dentro del territorio nacional. Dicho esto, el momento cero
o que consideramos momento cero, es que nosotros, la masonería actual, somos una masonería especulativa, filosofía actual, somos una masonería especulativa, filosófica, ¿no? Filantrópica, que somos herederos de los constructores de catedrales de la Edad Media. Esos constructores operativos que picaban literalmente piedra sobre piedra para construir las catedrales que hoy nos siguen maravillando, siglos de piedra, para construir las catedrales que hoy nos siguen maravillando siglos después. Cuando la construcción se populariza y comienzan a aceptarse filósofos, políticos, científicos, utilizando el mismo método que usaba para el secreto de la construcción, se convierten todas las herramientas de la construcción en alegorías, símbolos, parábolas, etcétera. Entonces, es por eso que notan, cuando ven masonerías y sus símbolos, es que siempre hablamos de cosas relacionadas con la construcción, efectos, mazos, cinceles, escuadras, compases, piedras, porque justamente somos herederos de aquellos constructores. Cuando somos especulativos, las grandes logias, que son básicamente la federación de logias que hay a lo largo y ancho de un territorio, somos la gran logia de la Argentina, de libres y aquellos que no venimos de la construcción, digamos. Bien. En un ratito vamos a ir un poco más hacia adentro, pero mira, pregunta Héctor Ruiz. Héctor Ruiz dice bendecidas noches. Él nos manda bendiciones. Yo lo conozco a Héctor Ruiz, porque es un hombre de fe. Entonces, cuando es un hombre de fe te manda bendiciones, es distinto. ¿Con los rotarianos o con el Club de Leones? Masones crearon el Club de Leones y el Club de Rotarios. Es decir, no es que la masonería como una entelequia, no, sino que el grupo de masones, particularmente los rotarios en la ciudad de Chicago, Illinois, con una idea de dedicarse exclusivamente a la filantropía, parecida respecto de su ritualística. Uno puede ir hoy a una reunión de rotarios y van a ver cómo se abren los trabajos, cómo se izan algunas banderas, algunas palabras muy particulares que se dan en esas sesiones, pero con un fin exclusivo de hacer filantropía. Es más, esto fue cambiando a lo largo de la historia. Tenían incluso un número claustro de profesiones. Querían que tenga, por ejemplo, un médico, un ingeniero, un arquitecto, para que dentro de esa misma agrupación, cuando hay un tema a tratar, se ocupen de temas de ingeniería del ingeniero y hagan algún tipo de negocios en el buen sentido entre ellos, por la relación, como una pata exclusivamente filantrópica, pero como otra institución. Hay otras instituciones que nosotros llamamos paramasónicas que sí tienen una vinculación directa, como pueden ser los Boy Scouts, que nacen en su momento en la Segunda Guerra Mundial con Baden-Powell, masón y otro tipo de cosas, pero en el caso de los rotarios y los leones son instituciones creadas por masones, como lo fueron acá River Plate, por ejemplo, ¿no? River Plate no es que la masonería crea River Plate, pero Tomás Liberti y Leopoldo Barf, miembros de la masonería de la Logia Liberi Pensatori y de la Boca, crean este club. No soy de River, lo aclaro siempre, por eso le hago propaganda. Crean este club, no soy de River, lo aclaro siempre, por eso le hago propaganda. Pero no, en la banda del maestro rojo y blanco, que se ve en su camiseta, es un símbolo masónico, digamos, y muchos nombres, sobre todo de la primigenia River Plate, eran de la Logia Liberi Pensatori. Es decir, no es que el gran River Plate eran de la Logia Liberi Pensatori. Es decir, no es que el gran maestro de esa época dijo, creemos un club que va a competir con... No, es un grupo de masones que formados en determinados valores, con determinada relación de confianza, y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, bueno, y prosperó. Bien, pregunta. Vamos a hacer esto, bueno, y prosperó. Bien, pregunta a otro oyente. Licio Gelli, de la Logia Propaganda Due, ¿era masón? La Logia Propaganda Due, Propaganda 2, era la heredera de una logia masónica, que era la logia de Garibaldi. Heredera de una logia masónica, que era la logia de Garibaldi, la Logia Propaganda, que fue la logia del famoso 20 de septiembre, el Día del Libre Pensamiento, la Porta Pía, el ingreso sobre el Vaticano y toda esta historia que conocemos, que hace al libre pensamiento y toda esta historia que conocemos, que hace al libre pensamiento y a la hoy independencia de la Ciudad del Vaticano como enclave de Italia.
La Propaganda 2 hereda supuestamente esta historia, quiere hablar de justamente poner a Italia en un rol específico y así se crea primigeniamente, pero pasado el tiempo, siendo una logia masónica, la Gran Logia de Italia en ese momento comienza a ver que extiende sus vínculos a otros países. Y como dije en su momento, la masonería es potencia por país. Si yo, como Gran Maestre de Argentina, no puedo crear una logia en ya están haciendo tráfico de influencias, son irradiados, son expulsados de la Gran Logia de Italia, con lo cual comienzan a trabajar, de lo que nosotros llamamos, de forma salvaje, es decir, sin Gran Logia, sin un grupo... Una banda. Una banda de originalmente masones, y a partir de ese momento una banda, como bien decís, que en el momento cuando llega a la Argentina no tenemos nada que ver la logia Pidue con la masonería y menos con la Gran Logia de Argentina. Es que recordemos que la Pidue estuvo en el desfalco al Banco Ambrosiano, es decir, el Banco del Vaticano. Y créanme cuando les digo que en plata con el Vaticano no tenemos nada que ver. Exactamente. Probablemente, eso no lo sé, pero sí se seguían denominando logia sin ser perteneciente a la masonería. Bien. 1809 nos manda un mensaje de audio. Le vamos a pedir a 1809 que tenga la gentileza de transcribirlo, porque técnicamente no podemos escuchar mensajes de escribirlo, porque técnicamente no podemos escuchar mensajes de audio, porque no... Y así como va la cosa, pasó la primera media hora. Ah, tremendo. Sí, tremendo. Nico Spinetta, quien nos pone en el aire, nuestro Switcher Master, nos mira y dice, ¿viste, gordo, cómo las cosas van pasando? Hay más gente, Master nos mira y dice, ¿viste, gordo, cómo las cosas van pasando? Hay más gente que nos escribe. ¿Sabes que se llama Spinetta? No le decimos Spinetta. Yo pensé que fuera parecido. Claro. No, porque estamos hablando con Pablo Lázaro, con el ingeniero Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina, que se da vuelta y dice, gran maestre de la masonería argentina, que se da vuelta y dice, no, es en serio, se llama Spinetta. Sí, es así. Bueno, pasó media hora. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Muy bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Acá por supuesto. estamos. Hay más gente que hace más preguntas. A ver, más gente que hace más preguntas. Gente que hace más preguntas. A ver, más gente que hace más preguntas. Sí, no está mal. No. La construcción puede ser. Y cuando volvamos, vamos a retomar el diálogo con Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina, a propósito justamente de todo esto que nos está contando. Estamos saltando por el tiempo, para adelante, para atrás, para el costado, ¿no? Medio a que estamos saltando por el tiempo, para adelante, para atrás, para el costado, ¿no? Medio a que cachivachesco, pero sí. Ideal para la mente de un ingeniero, como imaginarás. Claro, me imagino que para un ingeniero esto y martillarle una mano debe ser algo más o menos similar. Bueno, te leo uno solo. No, te lo leo todo después. Hacemos una breve pausa. Bueno, te leo uno solo. No, te lo leo todo después. Hacemos una breve pausa. Cuando volvemos, más Pablo Lázaro y la masonería argentina aquí en Continental. Y seguimos charlando con Pablo Lázaro, con el ingeniero Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina. Y dice Héctor, Lucio Gelli, el que se ahorcó, Banco Ambrosiano, Vaticano, y no, le decimos no. El que es... Además era Licio, no Lucio. Que apareció ahorcado, no sabemos si se ahorcó. Claro, sí. Era Calvi, claro, el banquero del Banco Ambrosiano. En un puente de Londres. Era Calvi, claro, el banquero del Banco Ambrosiano. En un puente de Londres. Licio Gelli murió hace relativamente poco. Sí. Creo que por ahí tocó de oído, pero 3 o 4 años nomás. Sí, después buscamos. Nos manda también Héctor una foto de Pablo Lázaro para asegurarse justamente de que está escuchando. Sí, efectivamente, ese es Pablo Lázaro, para asegurarse justamente de que está escuchando. Sí, efectivamente, ese es Pablo Lázaro, que en esa foto está muy elegante. Upa, ¿dónde? Sí, y no, ¿para qué? Pero no te puedo explicar. Saco, okay, corbata, una cosa increíble. Acá estamos domingo a la noche, la radio no se ve. No, vi que decía ver video, no hay... No, está Licio Gelli. ¿Qué más? Dice 4630. Hola chicos, San Martín era masón. Dice, los que declararon la independencia de Estados Unidos también lo eran. Dice, saludos, Sebastián Nicolás Coronel de Luzuriaga. San Martín era masón y de hecho los Libertadores de América, hasta Canning, luego de pertenecer a la logia Caballeros Racionales en Cádiz, de donde se sabe
que San Martín fue masón, hay un daguerrotipo de San Martín con mandil, hay firma de mandil con el tripunteado, cómo se dirige en algunos casos a los masones como matemáticos. ¿No? Absolutamente. En teoría no tiene nada que ver. Para nada, de hecho hay, como decía, católicos, evangelistas, judíos, ateos, agnósticos, siempre los hubo. Y es más, para el que quizás tenga esa duda, recomiendo un libro de un cura jesuita llamado Jesuitas y Masones, que era un cura rumano, si no recuerdo mal, que se llama Otom Nagy. ¿En castellano? En castellano, estaba destinado a Argentina. ¿Por qué me acuerdo de ese nombre y no me acuerdo el nombre ni de mi mamá? No Claro. Pero claro, están esos misterios psicológicos del sí. cerebro. Pero bueno, Otom Nagy era un cura jesuita destinado a la Argentina. Que escribe la mitad del libro sobre su experiencia con la orden jesuítica, la otra mitad del libro sobre su experiencia de estar iniciado acá en la masonería argentina, y un corolario donde él explica que no ve incompatibilidades y le escribe un corolario donde él explica que no ve incompatibilidades y le escribe una carta, una misiva abierta al Papa de aquel momento, que no recuerdo en este momento quién era, pero de esto estamos hablando 1940 y tantos, explicando que no ve incompatibilidades y que el símbolo, explicando que no ve incompatibilidades y que el símbolo no está enfrentado al dogma, porque el masón es un libre pensador. ¿Y qué es un libre pensador? ¿Qué es un libre pensador? Alguien que se pregunta por qué, incluso de sus convicciones más íntimas. Muchas veces pregunta por qué, incluso de sus convicciones más íntimas, muchas veces para ratificarlas, pero lo que se pide es que te preguntes por qué. Después está perfecto si vos crees tal o cual cosa, pero preguntate por qué. No porque te lo impusieron, es porque elegiste creerlo, siguiendo el eslogan de la selección, pero elegiste creerlo, siguiendo el eslogan de la selección, pero realmente elegiste creer en determinado. Elijo creer. Y a veces elegís que no, que cuando te preguntás el por qué y buscás el origen de las cosas, mínimamente las cambiás. Entonces lo que se pide es que pienses por vos mismo. Eso es convertido el libre pensamiento en algún momento en una palabra denostada. Claro, peligrosa. Claro, peligrosa. Claro, De hecho, en un grupo que te dice este es un libre pensador, suena hasta casi un insulto. Sí, claro, una especie de hippie. Exactamente. Dice, se empieza a calentar la cosa. Okay. Dice Instagram como parte de mi estudio previo a la convocatoria, y es muy interesante la gente sacándose fotos con vos y llamándote por el nombre. Sí, eso es algo que me sorprendió. Una cosa de locos. Muy loco. Yo lo veía y digo, es delirio esto. Se te da maestra de la masonería, y se acerca un pibe y dice, Pablo, ¿me puedo sacar una foto? Me pasa, créeme que me pasó este fin de semana, estaba acá. La primera vez que me pasa que salgo, como bien decís, en la noche de los museos, salgo por la sede central y veo un grupo de chicos que dicen Pablo, y digo, deben ser amigos míos. No, yo no sabía quiénes eran. Claro. Y bueno, eso es bueno, digamos, es bueno porque se difunde que la masonería es una institución pública. Y toda esta bola que se arma, porque si uno lo piensa fríamente, objetivamente, no deja de ser medio delirante, ¿no? Decís, bueno, el gran maestro de la masonería, el número uno de la institución, organiza un evento público, sale a la calle y pibes jovencitos, vos ves los videos, que se acercan a sacarse una foto como si fuera un rockstar. No, tal cual, pero digamos lo que me sorprende... Sacarse una foto como si fuera un rockstar. No, tal cual, pero digamos lo que me sorprende de eso... Porque si es un aspirante a masonería, si es alguien, bueno, de última decís, es alguien que investigó. Claro. Pero literalmente, los otros días estaba con mi pareja caminando también, y viene un chico que me dice, yo lo sigo en redes. Ah, ¿qué tal? ¿Sos masón? No, lo sigo en redes. Un chico que me dice, yo lo sigo en redes. Ah, ¿qué tal? ¿Sos masón? No, lo sigo en redes. Y dije, bueno, no sé que me reconozca. Claro. Al menos yo no estaba acostumbrado a eso. Me parece muy interesante, me parece muy bueno, y el poder de difusión que tienen hoy las redes es muy importante. Sí. Dice Mario de Benito Juárez, hola, un gusto escuchar a Pablo. Hoy las redes es muy importante. Sí. Dice Mario de Benito Juárez, hola, un gusto escuchar a Pablo, lo sigo en redes. Dice, soy católico practicante. ¿Puedo hacer una admisión a la masonería? Sí, por supuesto. O sea, lo que te va a pedir la masonería es que vos estés dispuesto a, primero, estar dispuesto a estar al lado de alguien que piensa diferente. Primero, estar dispuesto a estar al lado de alguien que piensa diferente y que
entiendas que la masonería busca poner en pie de igualdad el derecho a creer y a no creer. Si vos no encontrás incompatibilidades, estar sentado en lo que mismo la Iglesia hoy llama el ecumenismo, para nosotros, lo que mismo la Iglesia hoy llama el ecumenismo, para nosotros todos son bienvenidos. Bien, 0905, buenas noches, porque digo 0905 porque no está el nombre. Okay. No, entonces hay que identificarlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, el oyente 0905. 9 de mayo me suena, 9-5. Claro, 0905 da... mayo me suena, 9-5. Claro, 0905 da 9, claro, o 5 de septiembre. Sí, depende si es norteamericano. Claro, si es americano, pero escribe desde una ciudad que no es Buenos Aires, por la característica. A ver, no, yo me pongo Sherlock, 3482. Santa Fe, me parece. Podría ser, bien, ¿no? Bien. Consulta. ¿Puede una persona que en su pasado tuvo una condena penal ingresar o ser miembro de la masonería? Nosotros pedimos que el masón conteste con la ley. Es decir, si la sociedad, la justicia, condena a una persona y esa persona cumple con la ley, es decir, cumple su condena, por ejemplo, hay muchos casos a lo largo de la historia que te lo cuento al revés, masones que han infringido la ley y que para la justicia, por cuestiones técnicas, quedan liberados, pero para la masonería no. Hubo un caso bastante famoso donde una persona falsificar dólares durante varios años, bueno, lo agarraron, por supuesto, y fue liberado por una cuestión técnica, prescribió la causa por cuestiones de eso, pero bueno, estaba súper probado. El famoso zafamo. Exactamente, por lo tanto la masonería decidió expulsarlo igual. Lo que quiero significar es que hay una cuestión moral, ética, más allá de lo que a veces dice la ley. Pena decir lo que dijo la ley que le correspondía y está dispuesto a escuchar al que piensa diferente y nuestros requisitos, es bienvenido. ¿Hay un tribunal de justicia masónico? Un tribunal de disciplina, decimos, es independiente de la Gran Logia, es decir, lo nombra la misma asamblea que nombra al Gran Maestre y a su equipo. Eso es un tema, cómo se eligen las autoridades, me lo voy a anotar. Ok, es un tribunal independiente que tiene el poder de juzgar incluso al Gran Maestre y que, digamos, hay un reglamento, como en cualquier asociación civil, en ese sentido, un estatuto, un reglamento, pero también vela porque todo masón, al estar juramentado por la ley de la nación, cumpla con la ley. Es decir, que no esté sancionado por la ley de algún masón que no pasaba el alimento en el divorcio y eso lo mete en la lista de personas de deudores alimentarios, queda suspendido para la masonería. Él tiene que cumplir con lo que dice la ley. No quiere decir que los masones estemos de acuerdo con todas las leyes. En el medio trabajaremos para cambiarlas, haremos propuestas, pero en el medio trabajaremos para cambiarlas, haremos propuestas, pero en el medio cumplimos la ley. Hasta que eso no pase, cumplimos la ley. Dura lex, sed lex. Exactamente, dura lex, sed lex. Dice, buenas noches. Se picó, ¿eh? Bien. Acá vamos para atrás. Dice, mi nombre es Luis de San Juan. No es que se llame, vamos para atrás. Dice, mi nombre es Luis de San Juan. No es que se llame, no creo que se llame Luis de San Juan, debe ser Luis de la ciudad de San Juan. ¿No? Dice, y me gustaría consultarle al señor Lázaro si hubo una relación en la historia de la masonería con Maquiavelo. La verdad desconozco, claro. Entiendo que no, pero la verdad no lo sé. La debo, entiendo que no, pero la verdad no lo sé. La debo, se la debo, como dicen, pero no, entiendo que no. O sea, Dice 3819, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Por qué motivos alguien podría no ser aceptado en la masonería? Dice, más allá de lo que ya dijo Lázaro. Bueno, principalmente, o sea, te cuento el proceso. Uno cuando quiere ser masón puede contactar a alguien que sabe que es masón o hoy, a través de nuestra web, poner sus datos y será contactado para tomar un café donde te explican qué es la masonería y demás, para ver si realmente estás interesado en ingresar en una institución libre pensadora, laica, etc. Designan 3 personas que en principio entre sí no saben que te tienen que llamar a vos, para que hagan informes independientes y que no tengan ninguna relación con vos. Es decir, el que decide esas entrevistas, que es el que preside una logia, donde se te recomienda, busca que no tenga ninguna relación con vos, aquel que te la entreviste. Y si tiene alguno, te va a enviar un peronista, si sos peronista un socialista, si sos católico un judío, si sos judío un musulmán, para que ya desde el primer momento veas que vas a estar con gente que piensa totalmente diferente y que lo que se va a evaluar es esa capacidad tuya de escuchar y de hablar, hablar
en un tono de concordia, etcétera. Pero los requisitos son justamente esos: estar dispuesto a escuchar al que piensa diferente y estar conteste con la ley. Si la persona demuestra a lo largo de sus entrevistas ser fanática, vamos a poner un extremo, a lo largo de sus entrevistas ser fanática, vamos a poner un extremo, tomás un café y la persona viene con una esvástica, y no va a entrar a la masonería. O sea, yo mismo le diría, claro, y mire, señor, me parece que esto no es para usted. No sería para usted, claro. Creo que no estaríamos entendiendo por llevarlo no estaríamos entendiendo por llevarlo a un extremo, ¿no? Y en el mismo sentido, si está cumpliendo una condena en ese caso, fue sentenciado por la justicia y no ha cumplido su deuda con la sociedad, en ese momento no ingresaría a la masonería. Dice Claudio desde San Gregorio: tuve conocimiento que hará 10 años había una logia que funcionaba en Palermo que era exclusivamente femenina, ¿puede ser? Hay masonería femenina en Palermo, en la calle Chiribone, pero se han mudado desde allí. La gran logia femenina de Argentina hoy está en la calle Cerrito o Lima, no me acuerdo, o sea, una de las dos de la 9 de julio, pero tienen 23 años en Argentina, trabajamos codo a codo, el 99,9% de los temas los hacemos en conjunto, nos prestamos sedes, pero pertenecemos a confederaciones diferentes. Y en el país somos en la práctica la misma institución, respondemos a estas confederaciones que decían. Maximiliano dice: buenas noches, acá escuchando desde Montevideo. Así que corresponde hablar así. Así de Montevideo. Vos. Me imagino tomando un mate que vendría bien hasta ahora. Corresponde así. Dice: hermosa charla, un gran abrazo y un abrazo para el querido Pablo, dice Maximiliano desde Montevideo. Bueno, muy bien, es un gran amigo, además de colega grado maestre, así que si anda por ahí, por la zona de la calle Mario Casinoni, que es donde está la sede, también un gran saludo para todos. 1424 dice: buenas noches, saludos a Pablo desde Necochea. Wow, Necochea es una de mis ciudades masónica y veraniegamente es una de mis ciudades. Mucho viento. Me encanta. Pero es mucho viento. Yo me llevo mal con el calor. Claro, yo también, pero las aguas vivas, yo estuve una vez en Necochea. No, pero no hay, que yo recuerde, no hay mucha agua viva en este momento. No sé, yo la pasé medio como... No, a mí me gustan las playas, porque no es tan grande como Mar del Plata, por ejemplo, que también me encanta, pero tiene ya vida propia hace mucho tiempo. Una querida amiga y compañera, Rosana Pagani, locutora, es necochense, y siempre hemos polemizado, ¿no? Ella es devota necochense, y digo, ¿y el viento? No, pero es sí, pero ya sabes que yo creo que quedó una especie de mito con el viento. Porque mi viejo, las primeras veces que siempre iba a Miramar con mi familia, y las primeras veces que empecé a decir voy a Necochea, me decía, tenés cuidado con el viento, y yo no veía bien, no lo sentía. Bueno, creo que quedó como algo. Quedó, sí. Dice 2693. Bueno, creo que quedó como algo. Quedó, sí. Dice 2693, Pablo, abrazo fuerte desde Santa Fe, capital. Dice, ¿cuándo tenemos el agrado de tenerte por estos lugares? Dice Gabriel Fernández. Bueno, voy a estar en... hay un montón de mensajes más. Qué bien, bueno, sí. Esto es muy bueno, sí. Viajo habitualmente de Santa Fe. Qué bien, bueno, sí. Esto es muy bueno, sí. Viajo habitualmente de Santa Fe, capital. Es mi compañero de fórmula, el vicepresidente de la masonería, Ramiro Dalagrio, que está ahí, con lo cual tienen presencia de la Gran Logia permanentemente, pero en breve tenemos ganas de armar otra actividad con la Universidad Nacional del Litoral. Así que me van a tener por ahí tomando algún liso, como le dicen. Claro, extraordinario. Y a Rosario un Carlito. Claro. Fuera de Buenos Aires en general es Carlito, ya te vas a San Nicolás. Sí, ya está llegando. Los porteños somos los únicos que decimos tostadas a San Nicolás. Sí, ya está llegando. Los porteños somos los únicos que decimos tostadas, creo. Claro, sí, va llegando, felizmente. Sí. Te dice 3196, siendo que la masonería persigue el desarrollo intelectual, ¿cuál es tu pensamiento en el uso desmedido de las redes sociales y, sobre todo, en la inteligencia artificial? Soy David de Santiago del Estero. Y agrega, buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, otro gusto saludar a los hermanos, amigos de Santiago del Estero. Yo creo que justamente el masón, sobre todo como un gran observador de la sociedad, como un gran
filósofo, por así llamarlo con mayúsculas, o que se apoya en la ciencia, lo que tiene que verlo es como un fenómeno social más, y es una herramienta. Vos sos ingeniero informático, o sea, tenés palabra autorizada en este caso, no estás mandando fruta. Por ahí en la tecnología de la inteligencia artificial, porque la inteligencia es ni más ni menos que un algoritmo, la inteligencia artificial, un algoritmo que aprende sobre lo que vos le enseñás, sobre lo que alguien le enseñó, y saca algunas inferencias. Yo estoy convencido, no es una frase de mi propiedad, pero estoy trabajador en el rubro, profesión o oficio que fuere, que no sepa utilizar la inteligencia artificial, sí va a ser reemplazado por alguien que en sus mismas condiciones use inteligencia artificial, porque hace las cosas mucho más rápido. Estás comparando desde algo súper sencillo como, no sé, yo cuando vivía rápido, me olvido, tiro la ropa, la lavarropas y sale. Bueno, esto hace que la inteligencia artificial sea una herramienta que te permita entrenarla para cosas que te llevarían quizás semanas o meses, las hagas en minutos. Y en principio tengas tiempo para hacer tu agregado humano, humano único, que es el criterio. A mí me da la sensación, no sé qué pensás vos con el tema de la inteligencia artificial, que produce lo que produce cualquier innovación tecnológica, ¿no? Una suerte de catarata de presagios, ¿no? Y de predicciones. Y que bueno, después la realidad es que generalmente se encarga de desmentirlas. Y bueno, llegó la televisión, se terminó el cine. Claro. No, llegó internet, se terminó la televisión. Bueno, no. No, y de hecho hace poco estaba circulando. Una foto que pensé que era una especie de fake news, pero fue real, de una especie de piquete que hubo en Estados Unidos, particularmente en Chicago, de un grupo de profesores de secundaria que se quejaban por la irrupción de las calculadoras. Decían, esto va a generar una generación. La irrupción de las calculadoras. Decían, esto va a generar una generación de personas que no saben. Bueno, las calculadoras no vinieron a reemplazar a la matemática, vinieron a ser un auxiliar, claro, de ello, ¿no? Yo creo que el tema es cómo uno se incorpora. A ver, cómo se incorpora la tecnología a la realidad y no cómo se incorpora la tecnología a la realidad y no cómo hacemos para resistirla. Por supuesto. Creo que la actitud es ser la contraria. Si no, vamos a estar discutiendo la electricidad también. Claro. Bueno, pasa con los celulares, ¿no? Claro. Que se sale a combatir algo, decís, me parece que es una guerra inútil, me parece que la idea debería ser ver cómo lo usamos. Me parece que es una guerra inútil, me parece que la idea debería ser ver cómo lo usamos, no cómo lo combatimos. Cómo lo usamos, cómo lo normamos en algunos ambientes, es decir, por ejemplo en el aula, cuándo uso inteligencia artificial, de qué manera. Claro. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es tenerle miedo y decir, cerrar los ojos y decir esto no va a pasar. No, porque hay sitio va a pasar por arriba, claro, pero no el inteligentidor, el que aspira al mismo cargo que vos y viene con esa herramienta abajo del brazo. Sí. Entonces hay que aprenderla. Dice otro señor, buenas noches. Buenas noches. Soy Daniel de Uruguay. Muy bien. Mirá, los escucho desde Maldonado. Muy bien. Sigo a Pablo en las redes. Me encanta. Dice, le mando un abrazo fraternal. Muy linda la entrevista. Pero qué bueno, me alegro mucho que los hermanos de nuestro vecino, amigo y hermano de Uruguay, con Mario Pera a la cabeza, nos estén escuchando. Dice, 4630 es Nicolás Coronel de Luzuriaga. Dice, ¿hubo presidentes pertenecientes a logias? ¿Existe la logia Lautaro? Pienso por el final, hoy existe una logia Lautaro que evoca, conmemora, rememora la originaria, o la llamada, o la mal llamada logia Lautaro. Claro, porque se habla de la logia Lautaro, no hubo la logia, claro, Lautaro, claro, esto es historia argentina. Exactamente, hablamos de logias lautarinas, porque eran logias militares que se llamaban Lautaro, con el fin de trabajar por la independencia de América o de las Américas. Pero hoy existe una logia Lautaro, la número 167 en el registro de la Gran Logia de Argentina, que se crea en 1900 algo, por el número, la Gran Logia de Argentina, que se crea en 1900 algo, por el número. Entonces es una cuestión histórica, ¿no? Presidentes hubo
16 a lo largo de la historia. Por favor, no me lo hagas enumerar, porque yo... No, claro. Pero sí podemos hablar del primero y del último. Rivadavia y el último conocido... Sí podemos hablar del primero y del último. Rivadavia y el último conocido es Alfonsín. Alfonsín, hemos dicho en los 40 años de democracia, hemos puesto a disposición documentación de su relación con el radicalismo chileno, donde eran todos masones, su pertenencia a la Logia Independencia, que es la logia donde pertenecieron otros de su equipo, como Simón Lázara y otros tantos, y bueno, en el medio hubo otros 14. Otros 14 más. Sí. Bien. Dice, buenas noches, saludos a todos. Bueno, todos somos nosotros. Todos, y Spinetta, claro, ¿no? Sin Spinetta... Y quienes nos escuchan. Claro, sí. No, pero igual sin Spinetta. De Florencio Varela, pregunto, ¿no es una contradicción que estén divididos en masculinos y femeninos? Es una vieja discusión, por supuesto que yo comparto lo que él dice, si somos progresistas, debería, y comparto gran parte de las discusiones. Argentina tiene en el país más de 168 años, nace en 1857 formalmente, pero por supuesto hay masonería desde la Revolución de Mayo. Así como digo que la Gran Logia es una federación de logias, las confederaciones a las que pertenecemos son netamente masculinas. La regularidad es mucho más conservadora que en nuestra región, hablamos de lugares como África, Asia, algunas partes de Estados Unidos. Se sigue dando la discusión de reconocer o no a la masonería femenina. Bueno, en el caso de nuestra región, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, etcétera, existe la masonería femenina hace ya mucho. Dice Martín desde el territorio libre de La Plata, dice, muchachos, todavía no sé qué hacen los masones. ¿Cuál es su misión? ¿Qué tareas hacen? Yo creo que está buscando una pregunta, no sé, yo le contestaría yo, pero vos sos el gran maestro, si contestale vos. Los masones en logia. La logia es el grupo de masones que se une en esa logia particular, ese grupo de masones, con un objetivo determinado. Algunos, son logias de médicos, otras son logias filantrópicas, hay logias de, por ejemplo, empresarios, logias de policía. Hay un gran porcentaje de las logias, el 80% diría yo, son eclécticas, es decir, que tienen múltiples objetivos. Esos objetivos que fija cada una de las logias es lo que tratan de fijar como acuerdos. Entonces, la logia docente, logia que fue operativa, tenía una misión específica creada. La logia docente, logia que fue operativa, tenía una misión específica creada oportunamente, forja la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita, por ejemplo. Pero hubo otra logia que creó el Club del Progreso, club, vale decir, casi aristocrático en una época en la ciudad de Buenos Aires. Que voy a decir, ¿qué tiene que ver una cosa? Vale decir, casi aristocrático en una época en la ciudad de Buenos Aires. Que voy a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Todos son masones, todos tienen objetivos de lo que ellos consideran que es mejor para la sociedad, y la federación de esas logias es lo que conforma la Gran Logia, que somos quienes administramos esos recursos. Es lo que conforma la Gran Logia, que somos quienes administramos esos recursos. Ahí estamos. Tratamos de hacer ese concierto de objetivos diferentes para que no se pisen. Y, tratamos de fijar objetivos nacionales. tratamos de fijar objetivos nacionales. Es decir, cada logia tiene su objetivo particular, que tratamos de consensuar con el resto, y la Gran Logia fija objetivos. Por ejemplo, hoy, el año 2025, lo hemos desarrollado como el año de la tolerancia como método de convivencia. Entonces lo hemos desarrollado como el año de la tolerancia como método de convivencia. Entonces le pedimos a todas las logias que desde distintos lugares aporten a mostrar por qué la tolerancia es el camino, que no significa aguantarse cualquier cosa, sino justamente hacer un gesto de estar con el otro. Por ejemplo, venimos de hace 15 días de hacer con el otro. Por ejemplo, venimos de hace 15 días de hacer un acto con las grandes logias de Paraguay, Brasil y Uruguay respecto de la conmemoración del fin de la Guerra de la Triple Alianza. Lo hicimos en Corrientes, particularmente en Riachuelo, donde se dio una de las batallas más cruentas de la Guerra de la Triple Alianza. Y fue fantástico, hicimos un abrazo simbólico entre todas las grandes logias, hicimos un acto público, y otras logias están trabajando
por la tolerancia, dando charlas en escuelas, estamos abriendo las puertas de la Gran Logia para distintas conferencias. Hace poco hicimos la Feria del Libro y después con la implementación de cada una de las charlas de distintos sabores, ¿no? El trabajo es intelectual, básicamente. Es un trabajo intelectual, pero existe también el trabajo operativo. Hay logias que sostienen comedores, hay un hogar de niños, el Hogar Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Máximo Paz. Es decir, la masonería es ecléctica y hay una definición poco académica que a veces ilustra un poco más. Sí. Si cada logia fuera un club de fútbol, la gran logia es la AFA. Entonces vos tenés a Boca, River, que tiene un objetivo de jugar en primero, pero también tenés a Sacachispas y tenés todos son de la AFA. Bien. Todos tienen objetivos diversos, todos con tiración, somos todos masones. Hace unos minutos, 2 particularmente, sonó el top. El gran maestre, entrenado en esto, se abstuvo y lo dejó sonar. Y con la llegada del top, transcurrió la segunda media hora de nuestro encuentro. Vamos a hacer una breve pausa, ahora sí también, de la mano del señor Nicolás Espintas, en este paseo para adelante, para atrás y para el costado, de la gente va preguntando. Si me lo permiten los oyentes, preguntaría también yo. Por favor. Tengo algunas preguntas, espero que me permitan hacerlas. Pero vamos a hacer una breve pausa, breve, como lo hacemos habitualmente. Y cuando volvemos, seguimos charlando con el ingeniero Pablo Lázaro. Un rato con alguien que te cuenta algo interesante. Eso es La Charla, en Radio Continental. Vamos a seguir charlando hasta las 12 aquí en Continental, junto a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina, que se copó y vino el domingo a la noche a la radio. Bueno, aprovechaba para mirar el WhatsApp y hay mucha gente escuchando y mirando más allá de lo que te escriben a vos. Por ejemplo, mi pareja contenta de que la nombré, y mirando más allá de lo que te escriben a vos. Por ejemplo, mi pareja contenta de que la nombré, me hizo algún comentario. y también el ingeniero, el doctor Juan Carlos Roy Seco, que me acota con muy buen criterio que no, Nicolás Maquiavelo no fue masón por la época en la que vivió, no existía la masonería. Maquiavelo no fue masón por la época en la que vivió, no existía la masonería especulativa como lo conocemos hoy. Por lo menos no fue un masón de los que conocí. Bien. Hay gente escuchando del otro lado. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado, entonces. Dice otro oyente, dice, otra consulta. Luis de San Juan. Otro oyente, dice, otra consulta. Luis de San Juan. Dice, ¿hay que abonar una mensualidad para estar en la masonería? Es una asociación civil que se sostiene justamente con la cápita o cuota de cada uno de sus socios. Claro. Hoy, a valor de hoy en promedio a nivel país, porque cambia según la región del país, es aproximadamente entre el 30 y... valor de hoy en promedio a nivel país, porque cambia según la región del país, es aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos. Ahora, mensuales. La masonería argentina respecto, por ejemplo, de otros países, estoy pensando, no sé, en Chile, en Paraguay, en países que hablan castellano también, ¿no? Y de una escala, Brasil es mucho más grande, por eso siempre lo dejo aparte en las comparaciones. Brasil es mucho más grande, por eso siempre lo dejo aparte en las comparaciones. ¿Es similar nuestra masonería con la de esos países? En el caso del Cono Sur sí, hay algunos países donde es un poquito más... elitista en términos económicos, como por ejemplo en Bolivia, como por ejemplo es muy parecida, y particularmente Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, sobre todo el sur de Brasil, practicamos, es como uno se siente en casa, porque vas a una logia uruguaya, una logia chilena, una logia paraguaya. No solo que nos conocemos porque nos hemos seguido, sino que practicamos los mismos. Bien. Dice 9667, buenas. Dice buenas. Sí. Fui contactado en varias oportunidades para sumarme a la masonería. Tuve acercamientos, pero nunca me sumé. Creo que se debe a falta de información sobre los compromisos y acciones. Sigo interesado. Bueno, hay mucha información en Internet. Además de material texto oficial, hay videos, entrevistas como esta, con cuestiones concretas que hicieron distintas logias a lo largo de la historia e incluso hoy. Y ese es material oficial que es verificable, consultable online, y además puede solicitar
ser justamente derivado a alguien cercano a su domicilio para que evacúe cualquier duda que tenga antes de solicitar su ingreso a la masonería. Dice otro oyente, buenas noches. Muy buenas noches. Le mando un abrazo desde Uruguay. Dice, y lo sigo en redes. Aquí somos más abrazo desde Uruguay. Dice, y lo sigo en redes. Aquí somos más conservadores. Dice, es admirable su labor. Espero conocerlo pronto. Muchísimas gracias. El gran maestre Mario Pera está haciendo un enorme y titánico trabajo también en Uruguay. Hoy se dio una particularidad en el Cono Sur donde llegaron en Uruguay. Hoy se dio una particularidad en el Cono Sur donde llegaron grandes maestres como Mario Pera en Uruguay, José Miguel Sacur en Paraguay, aquí en Argentina, Sebastián Jans en Chile, que somos de una generación masónica, más allá de la edad biológica, parecida. Hemos ocupado diversos cargos administrativos antes de llegar a la Gran Maestría. Entonces ya nos conocíamos a la hora de justo encontrarnos en la Gran Maestría y bueno, por lo tanto tenemos una relación de confianza y una manera de construir muy parecida. Entonces, vale decir, si esto fuera fútbol, que jugamos de memoria, muy parecida. Entonces, vale decir, si esto fuera fútbol, que jugamos de memoria en algunas cosas. Sí. Interesante, ¿no? Sí, sí. Dice Raúl desde Comodoro Rivadavia, buenas noches. Buenas noches. ¿Es verdad que se puede conocer la identidad de un integrante masón luego de su muerte? Nosotros tenemos una vieja costumbre que viene de la época en la que había persecución, donde los masones se jugaban la vida. Recordemos que el franquismo, como decíamos, no terminó hace tanto, es la década del 70 que muere Franco. El 76, creo. En el 76 existió la Legión del Caribe, que eran grupos de grandes logias que trabajaban en contra de las dictaduras latinoamericanas, donde todo era secreto. Entonces quedó esta vieja costumbre donde, como somos absolutamente respetuosos de las libertades individuales, yo puedo publicar en el diario, en la radio, en la tele que soy masón. Lo que no puedo o no debería decir es tal persona es masón, salvo que esa persona decida hacerlo público porque está en su derecho, perjudicar su trabajo, como los casos que decíamos antes, pero sí es cierto que si esa persona no lo hizo público y fallece, la masonería normalmente lo cuenta, digamos, sobre todo si es una persona pública, porque bueno, justamente hay veces que es la manera de entender algunas... ¿Vos tuviste alguna vez en lo personal algún problema por reconocerte como masón? No, yo en mi caso absolutamente al revés. Cada vez que dije que era masón, mucho antes de estar en la Gran Logia, es decir, cuando era un masón en mi logia, que iba todos los días. Claro. Ahora es al revés, voy todos los días a la masonería. Claro. El tema es justamente que al ponerle una cara al masón, la persona que tiene un mito, que tiene esa cosa como si fuera una entelequia extraña en la masonería, te dice, este pibe es masón, este chico. Me río, comemos juntos, bueno, tan mala no debe ser la masonería. Y te empiezan a preguntar. Y yo he trabajado en lugares muy conservadores en términos ideológicos, como el Ejército, una fuerza federal, siempre en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la ciberseguridad. Pero mi experiencia fue al contrario, fue muy buena, se ha sumado. Dice también Claudio de San Gregorio, más que ilustrativa la charla, y de paso pregunto, ¿hay masonería en Oriente? En Oriente... Debe ser Asia. Oriente, claro, sí, me imagino que te refieres a eso, ¿no? Porque para el masón cuando le preguntás por Oriente piensa... Claro. En el más allá para algunos, en el Oriente de Terra. Oriente, sí hay masonería en Japón, existe la masonería china en el exilio que trabaja en Taiwán también. Por supuesto hay masones en China, pero bueno, es un poquito más complicado hacer una actividad libre pensadora en este momento en China, pero sí, existe, claro, y la Gran Logia de Japón de hecho es muy fuerte. Hace relativamente poco vino el gran secretario que vendría a ser como el jefe de gabinete de la masonería japonesa. Tenemos una logia que tiene mucho vínculo con la masonería japonesa, así que tenemos relación permanente. Bien, muchas preguntas y algunos comentarios. Relación permanente. Bien, muchas preguntas y algunos comentarios. Buenas noches, soy Marcelo Altamiranda de Tucumán. Ajá. Saludos al gran maestre.
Dice, ¿podría contarnos algo respecto de la ley de educación ambiental? Yo le diría que sí, pero que espere un poquito. Bueno, ¿puede ser? Con mucho gusto. Me parece. Yo le diría que sí, pero que espere un poquito. Bueno, ¿puede ser? Con mucho gusto. Me parece que Altamiranda sabe más de lo que dice. Creo que es colega suyo. Debe ser masón. Martín dice también, nos manda varias preguntas juntas en una, te las leo y quedan, ahora vamos por dónde vamos. Dice, gracias por la aclaración. Dice, ¿había otros candidatos? ¿Hay un gran masón internacional que sea el representante de todas las logias de cada país? Eso ya lo había dicho antes que no. Y agrega, qué buena música. Bueno, eso es para Spinetta. Eso es de Spinetta, claro. Claramente. Eso bueno, es claro. Muy bien. Bueno, vamos por parte, como dijo el hermano Jacques. Todo es culpa de ustedes. Che, Pero la ley de educación ambiental. Nosotros hemos trabajado oportunamente a través de un senador en presentar desde como una propuesta, una iniciativa ciudadana como gran logia de la Argentina, uno de los 5 proyectos que se presentó hace 3 años en el Congreso de lo que se llamó la Ley de Educación Ambiental, que era venir a cumplir una vieja asignatura pendiente de una ley del año 2000, que es la Ley Ambiental, que preveía la creación de una ley de educación específica del tema. Nuestro proyecto es el que incorporó la educación formal y no formal a los niveles desde al universitario para crear este espacio de educación, de generación de conciencia del cuidado de nuestra casa común, ¿no? Es decir, desde un punto, no solo desde un punto de vista ecológico, por así llamarlo, desde un punto de vista político, económico, la importancia del cuidado. Este proyecto, que contó con el aval de más de 20 universidades nacionales, más de 15 consejos deliberantes, sabiendo que era impulsado por la masonería. Institucionalmente por la Gran Logia de la Argentina, no un masón que a título personal, la Gran Logia, fue aprobado en el Congreso por unanimidad, que en este momento es bastante compleja. Claro, suena medio contracultural, siguiendo con la palabra. Claro, bueno, claro. Sí, nuestros acuerdos, nuestro método de trabajar desde el acuerdo hace que estas cosas sean posibles. ¿Cómo fui electo? Que no tiene que ver con... Claro, por eso, otro tema. Así como decía la masonería, la Gran Logia de Argentina es una federación de logias y no hay un papa masón, con Argentina es una federación de logias y no hay un papa masón, contestando lo que decía, sino que somos potencia por país. Yo soy el presidente... Suena grosso, potencia por país, ¿no? Suena, pero grosso. Potencia significa obediencia. Somos independientes, cada país es independiente, ponele... Exactamente, bueno, soberano. Claro, ponele claro. Cada gran logia... Ponele. Exactamente, bueno, soberano. Ponele claro. Cada gran logia es soberana, se habla de potencia. Claro, somos potencia. Eso es un vicio de la profesión esta, más o menos, claro. Digamos, pero efectivamente, somos soberanos dentro de nuestro territorio en términos de la masonería y, bueno, no hay un papa masón en términos de la masonería y, bueno, no hay un papa masón, dicho de nuevo esto. Nuestro sistema electoral, y destaco el nuestro porque en Uruguay es diferente, en Paraguay es diferente, en Inglaterra es diferente, en Argentina tenemos un sistema de democracia indirecta. Sería algo muy parecido a un colegio electoral. Cada logia tiene un delegado entre la asamblea, que sería el colegio electoral, cada 21 miembros. Entonces tenés logias que tienen una representación de un delegado, otras que tienen 5, porque son logias más grandes, pero en ese colegio electoral vienen con un mandato, hay listas, hay propuestas que se votan, sí, efectivamente el PRO, que es el vice, de 4 años. 4 años dura tu cargo. 4 años con una reelección. Y de gran primer vigilante, es decir, vicepresidente segundo, hasta consejero zonal, que es un vocal. El primer vigilante es el vicepresidente segundo, tercero. Exactamente. Esos tienen mandato de cada 2 años. De hecho, ayer fue la elección hasta vocales. O sea, renuevan parcialmente las autoridades. Cada 2 años. Y cada 4 la totalidad. La cabeza. La cabeza, incluyendo la a los otra. otros 2 porque cumplieron sus segundos 2 años. Exactamente. Bueno, entonces, en este sentido, cuando ganamos, cuando llegamos en el año 2020, a la Gran Maestría, había 3 listas. Y ganamos en primera vuelta en ese momento con el 65% de los votos. Los votos de gente de todo el país. Con los delegados de gente de todo el país. ¿Está en todo el país la masonería o hay lugares donde no hay? No, hoy hay masonería y hay presencia en todo el país, exactamente. En este sentido, hoy hay masonería y hay presencia en todo el país, exactamente. En este sentido, y
merced de la pandemia y del lío que fue organizarnos en un contexto complejo, es que aprovechamos una ventana que abrió la Inspección General de Justicia y hicimos una reforma estatutaria que permite el voto electrónico con telepresencia o presencia híbrida. Es decir, armamos una reunión física donde, digamos, porque a los fines de la Inspección de Justicia tiene que tener un lugar físico donde un inspector puede ir en la Asamblea Civil, como cualquier institución, y con telepresencia, es decir, Zoom o cualquier método que vos puedas conectarte a ese lugar que físicamente está celebrando la reunión física, puedes emitir votos con una herramienta que hemos adquirido para votación de asociaciones civiles. Es el voto secreto, es el voto que emite cada uno de sus miembros con una capa importante, es decir, al voto físico del delegado que tenía que venir, ponerle de Formosa o de Jujuy. Exactamente. Y vale igual. Vale exactamente lo mismo y al contrario, ha subido muchísimo el nivel de participación. La elección de ayer, fin de semana largo, tuvimos un número cercano al 90% de participación. Y bueno, va a ser que un tipo venga. Pero pasaba, hasta el año 2020, no hace tanto, literalmente se celebraba en la ciudad de Buenos Aires y debía venir todo delegado que quisiera votar o enviar un poder con determinadas condiciones, ¿no? Hoy eso ya no existe, hoy cada delegado vota por sí desde donde se encuentre en el mundo utilizando una herramienta. Hay un montón de preguntas. Hola, otro oyente. No sé si van a entrar. Dice, actores o relacionados al mundo de la fama que sean masones, dice, y agregan, cada uno pregunta 2 o 3 cosas, eso es lo interesante, ¿no? Este oyente pregunta eso y agrega, ¿qué es lo malo de ser masón? Vamos con la primera parte. Actores o relacionados al mundo de la fama que sean masones. Mario Moreno Cantinflas, en Argentina muchísimos actores del mundo del teatro, Oscar Muinio, que es, estamos creando una logia, por eso tengo tan presente Oscar Muinio, que es de actores, tenemos una compañía teatral de la masonería que ha desarrollado varios temas que están por no. ¿Teatro masónico? Claro, el masón enseña a través del símbolo. Bueno, una manera de mostrarlo es a través del teatro. ¿Va a ser abierto al público eso? Sí, a determinado público que le interese la Claro. simbología y demás. Pero digo, más allá de eso, actualmente vamos a hablar de Adrián Otero, el de Memphis La Brucera, ¿no? Yo leí eso. Era un masón muy, muy activo aparte, ¿no? Una persona muy buena, muy fraterna, pero sí, básicamente las ciencias y las artes tienen mucho que ver con la masonería. Escritores famosos, a lo largo de la historia hay muchísimos. Escritores famosos, a lo largo de la historia hay muchísimos. Pero la otra pregunta que decía, que veo que hay un montón. No importa, vamos a avanzar con otra cosa, Okay. Porque si no nos vamos. Otro oyente, Agustín, dice Agustín, no solo hay políticos en la masonería, hay científicos y músicos, como Duke Ellington, Louis Armstrong. No solo hay políticos en la masonería, hay científicos y músicos, como Duke Ellington, Louis Armstrong y en Argentina Adrián Otero. Sí, bueno. Claro. Muy bien. Más, dice, hola, soy Raúl de Mar del Plata. Bueno. Tengo 80 años. Hace 31 años que pertenezco a la orden se refiere a la masonería. A la masonería. Dice, a mí me hizo bien el trabajo que aprendí a la orden se refiere a la masonería. A la masonería. Dice, a mí me hizo bien el trabajo que aprendí en las logias y estoy orgulloso de ellos. Y agrega, la masonería es un buen lugar. Y si se hace 30 años que está, me imagino. Bien. O es un masoquista grave. No, Mira, yo soy una persona que se aburre de la rutina, pero absolutamente rápido. Y la primera vez que entré a la masonería y vi que había un ritual, básicamente un protocolo de cómo se habla, de qué manera, dije, me voy a aburrir. Pero la realidad es que al contrario. Cada vez voy más contento de la masonería porque ninguna tenida, ninguna reunión es igual a la otra. O sea, son totalmente diferentes. Ninguna reunión es igual a la otra. O sea, son totalmente diferentes. Dice este oyente, ¿llegaron mis mensajes? Sí, llegaron. Vamos a leerle uno. Okay. Dice, hola Diego, buena noche de domingo. Otra vez en la charla, cada Daniel de Caballito, desde el taller de poesía de la Asociación de Poetas Argentinos en el Hospital Braulio Moyano. Va un saludo para Pablo. Dice, qué interesante el tema de la masonería. Conozco al poeta Adalberto, que es masón, con el que venimos hablando del tema hace años, y parte de mi familia vivió o vive en La Plata.
Y agrega, fui varias veces al Club del Progreso, un hermosísimo... De uno de los cuerpos de la Gran Logia de la Argentina, sos un oficial de la Gran Logia y es un gran amigo. Bien. Después tenemos mensajes de gente de la masonería que te está escuchando. Bueno. Dice, buenas noches, me comunico desde el oriente de Sarandí. Viene con hinchada, digamos. Claro, grande, dice, desde Sarandí Grande, Florida, Uruguay. Mucho masón uruguayo está aprendiendo muy sobre él, que este mes va a tener un evento muy importante en su vida masónica, aparentemente, lo que yo deduzco de acá. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Claro. ¿Qué más podemos decirle? Dice, muy interesante la entrevista. Ya se habló de presidentes que fueron masones. Hubo músicos reconocidos que eran masones. También hablamos. Hablamos de las dos. También hablamos de las dos cosas. Está la grabación Completa a Pablo Lázaro en la web. Dice otro oyente, ¿qué número aproximado de masones hay en Argentina? En este momento 12.000 y pico de masones activos en 480 logias que están en todo el territorio nacional. Hola, soy Andrés de Tandil. Saludos a mi querido gran maestre Pablo. Un fanático. También, Mi querido gran maestre Pablo. Un fanático. También, Tandil, la verdad que hoy hay masonería en todas las ciudades. Tandil es una de las ciudades... Claro, la joda, sí, porque cada uno va a llamar a saludar. Viene con hinchada. Claro, viene con hinchada. Y que estén despiertos a esta hora habla de amor fraternal. Imagínate que hay que aguantarse al gran maestre a las 11 de la noche. Imagínate que hay que aguantarse al gran maestre a las 11 de la noche de un domingo. Que aguante. Que unos genios. Che, dice Ruiz, allá por el 2000... preguntaron a los aspirantes a la carrera de Derecho sobre temas de cultura general. Y hubo quien contestó en uno de los temas. San Martín volvió al país por consejo de su mamá, la Eulogia Lautaro. Al país por consejo de su mamá, la Eulogia Lautaro. La Eulogia Lautaro. Es muy gracioso. Es muy bueno. Sí, sí. Hola, buenas noches. Lo incorporo. Claro, digamos, la Eulogia Lautaro podemos decir. Nosotros sí. De la Logia Lautaro no vamos a decir nada, pero de Eulogia tenemos mucho que decir. Dice 007, de Eulogia tenemos mucho que decir. Dice 0079. Hola, buenas noches. 007 James Bond. Claro, 079. Okay. La vez dice, soy Fernando de Miramar. Muy bien. Empezamos ahora con la gente, con el debate de Miramar, Necochea, se pudre todo. Pero Miramar es también muy activo masónicamente. ¿El Miramar? Pero yo conté también que es también muy activo masónicamente. ¿El Miramar? Pero yo conté también que iba de chico a Miramar. Claro. El vivero de Miramar. Hay una logia que trabaja en la ciudad, la verdad que muy contentos con la logia de allí. Dice el amigo Fernando de Miramar, felicitaciones por el programa, muy interesante lo que están hablando, que está escuchando otra radio. No. Programa muy interesante lo que están hablando, que está escuchando otra radio. No. Bueno. Claro. Dice 1622, en efecto, claro, es Daniel de Apoa, al hacer de poetas, dice, en efecto, se trata de Adalberto Polti. Qué grande. Dice, es detectable... Agrega, dice, pero hable como masón en su poesía. Yo quiero decir algo primero. Okay. Daniel. Sí. Pablo Lázaro, nuestro invitado y gran maestre, es ingeniero. Dicho esto... Mirá que hay oyentes ingenieros. Claro, dicho esto, adelante, por favor. Gracias. Hermano Adalberto, y la realidad es que, tengo que estar sincero, he leído alguna cosa. Seguramente en su poesía hay alguna manera de detectarlo, pero todos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en la manera de... te das cuenta, o por lo menos sospechás de cuando sos masón. Hoy entras a un bar y ves toda la gente a los gritos, pero ves una mesa de gente que hay uno solo hablando y el resto escuchando, ya te llama la atención. Entonces, ¿habrá algún masón por ahí? Bueno, lo mismo pasa en las artes, lo mismo pasa en la ciencia. Yo mismo he desarrollado a lo largo de mi carrera, de mi carrera tecnológica, he dejado mensajes masónicos para aquel que quiera verlos, pero no es y es muy buena la pregunta en ese sentido, no hay una cuestión conspirativa o conspiranoica detrás de esos mensajes. El masón enseña detrás de esos mensajes. El masón enseña y transmite a través del símbolo. Y el símbolo es fantástico, es libre pensamiento, porque para vos es una cosa, para mí otra, y transmite mucho más que el mensaje netamente escrito. Por ejemplo, todos conocen netamente escrito. Por ejemplo, todos conocen el billete del dólar y el famoso gran sello que dicen los norteamericanos, que es la pirámide
con el sí, ojo. trunca con el ojo que todo lo ve. Que todo lo ve y que dice anunciando un nuevo orden secular, etcétera. Ese símbolo, que es muy lindo, transmite mucho más que si lo tuvieran que escribir. Básicamente, la pirámide inconclusa, trunca, es la obra eterna, la obra inconclusa, pues si vos mirás al pie de la pirámide, está la fecha de fundación de los Estados Unidos. Elevado a, el famoso ojo, que es el gran arquitecto del universo, que para el creyente será Dios, para el ateo será el progreso, para el panteísta la tierra. Todo eso en su conjunto puedes interpretarlo como que la obra de construcción de una nación, sabes cuándo comienza, pero jamás cuándo termina, elevado a la gloria del gran arquitecto del universo y anuncias un nuevo orden seco, todo eso en $1. No, claro. Imposible. Imposible por más letras chicas que pongas. Sí, claro, que tenga. Pero lo que transmite es muy poderoso, porque vos en el inconsciente lo desarrollás de otra manera. Bueno, eso es el lenguaje masónico por excelencia, el símbolo. Agustín agrega Mozart y Beethoven. Eran masones, Mozart, y justamente hay mucha música que Mozart desarrolló específicamente para logias masónicas. Sí. Jorge Nogueira está escuchando el programa. Bueno, mandarle un gran abrazo a mi amigo Jorge Nogueira. Dice, un abrazo. Otro. Y le gusta la entrevista. Bueno, problema de él. Y le gusta la entrevista. Bueno, problema de él. 2 minutos pasados de las 11:30 de la noche, tercera media hora cumplida de este encuentro con Pablo Lázaro, el ingeniero Pablo Lázaro, el gran maestre de la masonería argentina. Tenemos más preguntas, el gran maestre de la masonería argentina. Tenemos más preguntas propias, y espero que alguien me permita formularlas. Tenemos también preguntas y comentarios de oyentes, y tenemos también la imperiosa necesidad de hacer una breve pausa. Adelante. Si el señor Nicolás Spinetta, con el beneplácito del gran maestre de la masonería argentina, ¿están de acuerdo? Nos separamos por unos instantes y luego continuamos. Mirá. Eso que te sorprende, eso que podés compartir, eso es la charla en Radio Continental. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, un montón de cosas. Tanto que estamos hablando con el ingeniero Pablo Lázaro, que es el gran maestre de la masonería argentina. Dice Daniel también, escuché que Pablo es ingeniero. Dice, pero los ingenieros podrían también gustarles la poesía, y se ríe él mismo de su propio chiste. Claro, porque convengamos que la probabilidad es... Los masones, ingenieros, nos gusta la poesía. No me pidas que desarrolle una. Claro, no. Sería muy aburrida, seguramente. Sí. Bueno, a mí la poesía es un género que no se me da bien. Okay. No se me da bien. Dice también Martín desde qué interesante esta charla. Y sí, somos gente muy fina. Che, dice Ruiz, ¿por qué razón el embalso... Mira, casi como en otro fallido extraordinario, porque él dice embaldosado y yo estaba por leer embalsamado. Upa. Claro, dice, ¿por qué razón el embaldosado en damero es como el yin y el yang? ¿Qué razón el embaldosado en damero es como el yin y el yang, un equilibrio? Podría interpretarse así. Hay muchas interpretaciones, digamos, son 2 elementos, baldosas, que conforman un camino, y justamente para algunos es la cuestión antagónica, y justamente para algunos es la cuestión antagónica, como bien dice el oyente, realmente es algo complementario, pero para el masón, para el que desarrolla el pensamiento libre, el que construye a través del otro, significa algo diferente. O sea, vos ahí tenés 2 elementos que tienen algo diferente. O sea, vos ahí tenés 2 elementos que tienen, siguiendo el método masónico, que es trabajar en lo que estamos de acuerdo, dejando de lado diferencias, tenés cientos, quizás miles de propiedades comunes sobre las que podemos trabajar. Forma, peso, composición química, disposición. El atributo color. Bueno, si sacás el atributo color, ves que tenés millones de otros atributos que conforman el camino, y en esa construcción de trabajar desde lo que estamos de acuerdo, dejando de lado las diferencias para luego subsanarlas, es la construcción de ciudadanía. Excelente entrevista.
Bueno, eso es felicitación para usted. Claro. No, bueno, pero entrevistado es usted. Bueno, esto es claro, dos. Mi trabajo consiste en hacerlo público, en exponerlo, en mostrarlo. Dice, Gustavo Cerati fue masón. En su último álbum, Fuerza Natural, muestra mucha simbología, se pregunta un oyente. Realmente no lo sé, no es que digo, pero seguro estoy que él no, porque me hubiera enterado, pero quizás, como digo, en su equipo productor o la gente que desarrollaba los símbolos, sí. Dice María Alicia de Chacabuco, buenas noches. Buenas noches. Interesante charla de Spinetta, porque nosotros generalmente tenemos una breve charla con Nico Spinetta un ratito antes del programa y definimos la música. Bien. Y coincidimos habitualmente en que sean, en lo posible, cantantes negras. Ok. Que nos gustan a los dos. Bien. A Spinetta también le gustan, sí. Sí, me mira Spinetta completamente que no dice, no me arrastres al barro, Uberman, te lo pido por favor. Bueno, y definimos esta clase de perfil. Y agrega María Alicia de Chacabuco, ¿y el dinero es un tema decisivo para el ingreso a la masonería? Hay una cuota de sostenimiento, como digo, paga desde el gran maestre hasta el aprendiz recién ingresado, que sostiene sueldos, balances, impuestos, alquileres en todo el país. Entonces, no es decisivo, de hecho hay un montón de herramientas financieras, capital para estudiantes, capital social para aquel que está teniendo algún problema, pero digo, en ese sentido es como toda asociación civil o club, que se paga todo a partir de la cuota. No tenemos subsidios o cosas ni de un Estado ni de empresas. Se sostiene la masonería con exclusividad de la cuota social de cada uno de los miembros. Dice Toyende, soy Gonzalo. De la cuota social de cada uno de los miembros. Dice Toyende, soy Gonzalo Victorero de la respetable logia Intiguasi número 499 de San Luis. Del oriente de San Luis. Qué grande, un amigo también. Dice, tenemos el mejor gran maestre del mundo, un fanático, otro fanático. Le mando un saludo. Dice, es un verdadero... Otro fanático. Le mando un saludo. Dice, es un verdadero grosso. Acá con toda la familia escuchando. Está bien eso, hay que juntarlos a todos. Es decir, ¿qué van a hacer este domingo a la noche? Vamos a escuchar 2 horas al gran maestre. Bueno, bien, me gusta. Saludos para toda la familia. Después de la me gusta. Saludos para toda la familia. Después de la gente se queja. Y perdón a toda la familia. Claro, ¿no? Sí. Gonzalo le está haciendo esto a su familia y después se quejan cuando hay disputas. No, claro. Después lleva a la cuñada, a su querida esposa, lleva a la cuñada, a su querida esposa, llevar a ver una obra de teatro que ella quiera, pues hay que compensar, porque se están aguantando en esta aventura del libre pensamiento. Bueno, Gonzalo, a vos te interesa la masonería, pero a la señora por ahí no. Otra cosa, claro, exactamente. Bueno, repasamos un montón de temas. Exactamente. Bueno, repasamos un montón de temas. Hablamos de la laicidad, del libre pensamiento, de lo lautarino, de lo discreto, de la iglesia, de la aristocracia, de la plata, del simbolismo, de la noche de los museos. Hablamos de la independencia, hablamos de las autoridades y me pregunto... O sea, ¿qué me faltó que me preguntaras? ¿O qué te hubiera gustado que te pregunte? Bueno, ¿de qué cuadro es...? Porque dije que no soy de River. Ah, claro. ¿De qué cuadro es Pablo Lázaro? El gran maestro es de Racing, digamos. De esto lo aclaro porque estamos trabajando en un gran título que el fútbol como lo conocemos, cuando se separan el fútbol de lo que hoy conocemos como rugby, fue específicamente en el Freemasons Tavern en Inglaterra, y ya desde allí muchos equipos de fútbol tienen que ver con masonería. Como dije, River, pero también tanto Newell's como Rosario Central, sus primeros presidentes fueron masones. Y uniendo con algo que dijimos en la charla al principio, están enterrados uno relativamente cerca del otro y los dos tienen en sus lápidas escuadras y compases. Es decir, Vélez Sarsfield, Rosario, decía Newell's, Quilmes, masones, no que la masonería los haya creado. Entonces, esta idea del deporte en equipo, de la fraternidad, en acción, hace a la masonería. Entonces, estamos trabajando en eso con un historiador, con un escritor. Seguramente verá la luz el año que viene, aunque el próximo, ¿no?
seguramente verá la luz el año que viene, aunque el próximo, ¿no? Gonzalo de San Luis dice que a la esposa le encanta. Bueno, muchas gracias entonces. Te va a salir caro, Gonzalo. Sí, yo probaría de desatarla y sacarle la mordaza. No, pobre. Dice otro oyente, buenas noches. No, pobre. Dice otro oyente, buenas noches, soy Mario Sotelo y te esperamos en Balcarce. Se come muy bien en lo de Mario, y en Balcarce particularmente, pero Mario es un gran amigo, aparte, bueno, vine con hinchada. Vine con hinchada tremenda, pero tremenda, impresiona. Vine con hinchada. Vine con hinchada tremenda, pero tremenda, impresiona. Dice Sergio de Ituzaingó, quería preguntarle al gran maestre por qué se dice que la ciudad de La Plata es una ciudad masónica. Bueno, fue declarada además ciudad masónica por las autoridades de la ciudad de La Plata. Fue diseñada como una logia masónica, ¿no? De la ciudad de La Plata fue diseñada como una logia masónica, ¿no? Como una logia masónica. Claro, Pedro Benoit y Dardo Rocha y otros que estuvieron con su diseño, diseñaron la ciudad de La Plata, más allá de las escuadras y compases que forman los diagonales y demás. Cuando uno entra a una logia masónica, y demás, cuando uno entra a una logia masónica, cuando entra a un lugar, un recinto donde se desarrolla la tenida, puede haber que hay bancas, ¿no? Donde se sienta un oficial. Hay un oficial que preside, el vicepresidente segundo, un secretario. Acá o en cualquier lugar del mundo, uno sabe dónde está cada oficial de una logia por el lugar que ocupa. La ciudad de La Plata, vista de arriba en su trazado original, donde estaban las plazas, donde estaba cada uno de estos elementos, conforman el diseño de una logia masónica. Es decir, donde se sentan mitos también. Y eso también es bueno aclarar que no. Por ejemplo, hay una estatua que está apuntando, creo que con un arco y flecha o una lanza, no me acuerdo, contra una catedral o la catedral. La catedral. Y no, quizás lo hizo un masón, y la verdad no lo sé, pero no tiene que ver con el diseño de la ciudad de La Plata. Por eso lo vi escrito en algún lado. He leído que en realidad de esas estatuas hay muchas copias y que repartieron por toda la ciudad, claro, y que no tiene nada que ver, no hay ningún mensaje para la iglesia, nada que ver. Exactamente. Una coincidencia. Totalmente. Pero sí es una ciudad diseñada, moderna, por supuesto en su momento. El tema de las diagonales tiene que ver con una cuestión higiénica, de cómo corre el viento. Tiene un símbolo en el trazado original, donde de donde sale el sol, de oriente, está en la punta contraria a lo que nosotros llamamos la oscuridad, que es, bueno, en este caso estaba representada por un cementerio original, hoy hay otros diseños, ¿no? Pero sí, fue diseñada o conceptualizada. ¿Y Estudiantes de La Plata? Estudiantes de La Plata tengo entendido que tuvo dirigentes masones. Hoy tenemos dirigentes masones que son de Estudiantes de La Plata, pero realmente esa historia particularmente no la conozco, así que estaría diciendo algo que no es. Claro, bueno, el fútbol teóricamente como por ingleses tiene que haber venido con todo el combo. Totalmente. Sí. Previsiblemente, que después los clubes se han convertido en otra cosa, bueno, es otra conversación, pero estamos hablando del origen, ¿no? Tal cual. Dice otro oyente, otra vez Andrés Florencio Varela, ¿hay una posición tomada desde la masonería con respecto a las asociaciones? Bueno, al menos... La masonería tendría que tomar posición frente a la red, no. No, o sea, no es un partido político. Claro, pero digo, no institucionalmente, pero sí hay logias que tienen que ver con deportistas que quizás hayan debatido este tema, y la verdad no lo sé en este momento, pero no sería nada raro. Así como, por ejemplo, sé en este momento, pero no sería nada raro, así como, por ejemplo, hay logias militares que están debatiendo el tema de su retiro, ¿no? Que ahora pasan al régimen general de ANSES y no a su propia caja, o al menos está en debate. Bueno, eso no es algo institucional, pero por supuesto como hace a la vida de eso no es algo institucional, pero por supuesto como hace a la vida de ellos como logia de militares, bueno, están debatiendo. Seguramente en el ámbito del deporte se ha debatido. Yo personalmente no conozco en este momento que se haya institucionalizado, pero no sería en este momento que se haya institucionalizado, pero no sería nada extraño. Claro, bueno, pero la masonería no tiene por qué tomar partido, posición respecto de la realidad, porque no es un partido político, no es una organización política. Totalmente. Es una organización civil. Cada tanto hacemos
una especie de plebiscito interno en temas coyunturos. Fue la despenalización del aborto, o ahora que se está por volver a tratar eutanasia versus lo que es la ley de muerte digna, donde lo que entra en juego es la voluntad. Bueno, ese tipo de debates sí les pedimos a las logias que nos hagan llegar el resultado de su debate interno, hagan llegar a la gran logia este tipo de resultados. No fue el fútbol y las sociedades anónimas un tema de estos, podría serlo quizás en el futuro, no conmigo, porque de fútbol entiendo como ven. Muy poco. No, te puedes imaginar lo que entiendo yo. Qué grande. Que sé que es un juego que se juega con una pelota redonda como de este tamaño. Nos hemos reído siempre del tema, pero no logro entrar. No está muy bien, está bien. Che, dice Agustín, hubo un gran maestro que fue jugador de Boca. Efectivamente, y de la selección, Carlos Wilson fue el gran maestre de principios de los años 80, 83 al 86, 83 al 86 en ese momento, y después repitió hasta el 89, y fue específicamente jugador de defensa en Boca, digamos, fue un defensor bastante aguerrido, por lo que tengo entendido, y teníamos dando vuelta hace poco, o al menos que yo recuerde en nuestro archivo, una tapa de la revista El Gráfico, de aquel momento, con Carlos Wilson en la tapa, como un héroe de aquel momento, bueno, obviamente sin hablar de su condición masónica, pero después fue gran maestre además en los 80. Dice Jorge, en los 80. Dice Jorge, agregaba Banfield. Ah, correcto, Banfield sí, tiene que ver con con la historia de la masonería. Che, otro oyente dice, un pueblo que es súper interesante es Zenón Pereira, que tiene una concepción masónica. Así es, y de hecho, además de estar... Tónica. Así es, y de hecho, además de estar construido o ser diseñado por masones, no tanto como La Plata el diseño de la ciudad, sino su forma, ¿no?, de formación política originaria, donde se pusieron las escuelas, la importancia que se le dio a la educación, a la ciencia, el Zenón Pereira, las escuelas, la importancia que se le dio a la educación, a la ciencia, el Zenón Pereira, y hay un templo histórico ahí que está abandonado hace muchos años, porque en Santa Fe, diría que en los últimos 6, 7 años empezó a crecer fuerte la masonería, hoy hay en casi todas las localidades de Santa Fe. Zenón Pereira tiene un templo masónico que forma parte del circuito turístico de ahí. Zenón Pereira tiene un templo masónico que forma parte del circuito turístico de ahí. Hemos ido a darle charlas con la gran maestría anterior, la de Jorge Clavero. Siempre somos muy bien recibidos, estamos trabajando para que la masonería vuelva en pleno a la ciudad de Zenón Pereira. Está en todo el país, me dices, hace un rato presente la masonería. ¿Hay provincias más propicias? Diríamos, contrario sensu. Uno puede decir, mirá, no quiero cargar tintas contra nadie, ¿no? Pero decir, mira, determinada provincia es muy religiosa, y uno diría, mira, ahí seguramente no hay masonería, al contrario. Resulta que cuanto más esa provincia, cuanto más presiona desde la densidad poblacional, tiene mucho que ver con el desarrollo del padrón electoral. Siempre se dice el padrón electoral, el 70% está en la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etcétera. En la masonería es lo mismo. O sea, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, en ese orden son donde... Claro, sí, porque fue bastante antes de la dinastía Edo. Eso debe ser la foto del gráfico, la que te digo, no la veo, ¿no? Pero está arrodillado con la pelota. No, está parado acá, pero conociéndolo a Ruiz, puede ser la foto del gráfico, porque tiene... Puede ser, sí, suena, ahí lo estoy viendo. Héctor se especializa en encontrar... ¿Qué te iba a decir? Mira, te iba a preguntar algo. No, estábamos hablando de la masonería a lo largo del país, sí. De provincias más propicias, provincias menos propicias. La cantidad de miembros aumenta la edad. ¿Cuál es la edad promedio de un masón? La cantidad de miembros aumenta la edad. ¿Cuál es la edad promedio de un masón? Mira, nosotros en esta apertura que empezamos, la puesta en valor comunicacional, bajamos de una edad de 50 y pico de años promedio, que había hasta el 2008. No está mal. Hoy tenemos una edad promedio de 30 años, o sea, es un montón. 30 es muy joven. Hoy tenemos una edad promedio de 30 años, o sea, es un montón. 30 es muy joven. Es muy joven, pero siempre hablamos de
bueno, muy ingeniero lo mío, pero el valor modal, el valor que más se repite, porque tenemos un masón muy querido, un ex gran maestro que tiene 97 años, si hablamos del promedio aritmético, el promedio sería 50, porque solo con claro, Ale Kornilov, del promedio aritmético, el promedio sería 50, porque solo con Ale Kornilov, claro, con promediarlo ya está. Ya está, no, pero digo, el valor que más se repite, el valor más importante está en la franja de los 30 años hoy, porque están ingresando desde los 18 años muchos jóvenes a partir de la creación de cátedras de libre pensamiento, desde los 18 años muchos jóvenes a partir de la creación de cátedras de libre pensamiento, de proyectos de ley, de trabajos, digamos, sociales, filantrópicos, y en un momento donde los partidos políticos no forman, en un momento donde las instituciones intermedias están en crisis, la masonería está creciendo porque las instituciones intermedias están en crisis, la masonería está creciendo porque es ese lugar que te dice, vení, vos que pensás diferente, que te escuchamos y venimos creciendo. ¿Puede tener que ver con lo que podemos llamar la crisis de los partidos políticos? Sin lugar a dudas, no hay partido político hoy, por no cargar tinta sobre nadie, ¿no? Pero digamos, hoy son frentes electorales que se dedican a ganar elecciones, pero ya no son formadores de ciudadanos, o al menos no lo son hace mucho, y no solo en Argentina, lo estamos viendo en la región y en el mundo. La masonería ocupa ese rol de aquel que le interesa la cosa pública, de preguntarse un poco el porqué de las cosas, de ver. Entonces, más allá de lo que uno ve en los medios, lo que ve, lo que escucha, que parece que existieran medios diseñados para un lado u otro de la llamada grieta, porque esto es palpable, se ve, hay un enorme trazado de gente que está cansada de estar a los gritos, de que no la escuchen, de que si pensás diferente sos un enemigo, pensar que si a determinado fiscal lo mataron o se suicidó, sos de un partido u otro. Y, primero, claro, criminalistas. Es otra, claro. Y segundo, que encuadrarse en función de un hecho que... Entonces, dejando de lado ese ridículo, hay un montón de gente absolutamente con su ideología, incluso que piensa diferente. Bueno, la masonería sigue siendo ese lugar, esa institución gregaria que te permite construir desde ese lugar. Qué raro todo, ¿no? Somos raros, pero somos felices siendo raros. Che, dice Martín desde el territorio libre de La Plata, en el Rockefeller Center en Nueva York, masón a full, y nos manda una foto, que es esta, sí, claro, masón a full, y nos manda una foto, que es esta, sí, claro, esto entiendo que está plagado de... tiene una escuadra, ¿no? Claro. Estoy un poco ciego. Sí, no, bueno, imagínate cómo estoy yo, pero... Sí. Bien, está escribiendo otro oyente, pero bueno, pensá que falta muy poquito ya para... Está escribiendo otro oyente, pero bueno, pensá que falta muy poquito ya para que... Casi medianoche en punto. Sí, te das cuenta, ¿no? Sí, me doy cuenta. ¿Sabés de dónde viene la palabra algoritmo? Sí, es árabe y particularmente es conjunto de pasos. Sí. ¿Por qué? ¿Te vas a lastimar? ¿Un chiste? No. No. ¿Por qué? ¿Te vas a lastimar? ¿Un chiste? No. No. Me quedé pensando, vos vas a decir, estás mal de la cabeza, es una posibilidad. Me quedé pensando que en un momento dado vos hablabas de lo algorítmico, y siempre me interesó la etimología. Yo la tenía como derivada del apellido de un matemático. Esas cosas que se instalan de repente. Todos ahora se habla de algoritmo, todo el mundo habla del algoritmo. Algoritmo, álgebra, almohada, son palabras... Claro, alcohol. Palabras claro. De origen o al menos de etimología árabe. Cuando suena Willy Crook, nos tenemos que ir. Ok, sí. Bueno. Se come muy bien embalcarse. Y empiezan a mandarse mensajes entre ellos y no vale que hagan esto. O sea, como pueden ver en mi contextura, los masones mal no comemos. No, claro. El general San Martín era masón, dice 7476, que se ve que acaba de llegar, tarde, pero llegó. Ok. Claro, ya hablamos de San Martín. Hay replay, hay bar. Claro, dice Martín desde el territorio libre de La Plata, gracias muchachos, y estamos en Radio Continental, así que corresponde un no, gracias a vos. Gracias. Claro, nos vamos. Claro. Pablo Lázaro, el ingeniero Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina, nos acompañó en la charla de hoy. Gracias, Pablo. Gracias. ¿La pasaste bien, Lázaro? Muy bien. Y ¿Sí? ya pasaron 2 horas y me pasó volando. Bueno, ¿verdad que me vas a decir que te molaste? ¿No? Claro, me vas a decir masónicamente elegante diciendo, qué interesante, ¿no? Qué atractivo. Sí. Claro, bueno. Espero que la hayas pasado bien. La pasé muy bien. Nos vamos, ahora sí, amigos. Dice, acabo de retomar este oyente. Bueno.
Bueno, está bien, nunca es tarde. Nos vamos. Mi nombre es Diego Uberman. Nos vamos a encontrar seguramente el domingo que viene, probablemente también a esta hora. Todo depende del mundo fútbol. Si no será a las 10, será a las 11, pero nos vamos a encontrar seguro. Esto se llama La Charla. ¿Qué más te puedo decir? Lo que te digo. Y chau. Chau.